Cuerpo de Ingenieros Navales y poder resolver todas las dudas que puedan tener aquellos compañeros que estén pensando o que hayan decidido presentarse a estas oposiciones, ¿no? Que se van a convocar en breve, como luego nuestro ponente nos detallará. Y por último, quisiera recordaros que el SOPIN también tiene de forma continua abierto un programa de ayudas a la formación, donde ofrecemos ayudas económicas pues, para cualquier tipo de curso, máster o cualquier tipo de formación que sirva pues, para mejorar los conocimientos y las condiciones de cualquiera de los colegiados y específicamente para la preparación de las oposiciones pues existen unas ayudas que están a la disposición de todos aquellos que deseen aprovechar esta oportunidad. Teníamos previsto que estuviese abriendo esta sesión el director general de Marina Mercante. Ha tenido un pequeño, bueno, un imprevisto que no puede estar ahora mismo aquí, pero en cuanto pueda se conectará y entonces le daremos paso. Paso a presentaros a nuestro ponente, que es José Aranda Baserot, es el capitán marítimo de Almería, es ingeniero naval y siempre está dispuesto a echarnos una mano en este asunto, ¿no? Ya el año pasado y en ocasiones anteriores, pues ha tenido la amabilidad de ponerse a disposición del colegio pues, para poder ofrecer esta charla que seguro que va a ser pues muy instructiva e interesante. Así que, sin más, y dándole las gracias a Pepe por estar aquí con nosotros, como en otras ocasiones, pues le voy a ceder la palabra. Cuando quieras, Pepe. Muchas gracias, Ercana, por la presentación y por darnos y ayudarnos en la difusión de la posición y darnos este espacio a la Dirección General de la Marina Mercante, pues bueno, para que podamos difundir nuestra profesión. Así que bueno, os voy a explicar un poquito en qué consiste el trabajo del funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales, que ya veréis que es variado. Y luego en una segunda parte de la intervención también, que creo que es bastante útil para todos, para los que quieran dar el paso, os explico un poquito el proceso selectivo, ¿no? Entonces, bueno, tengo una pequeña presentación que la dejo a disposición del colegio, quien quiera, para luego... Perdona, Pepe, una cosita. ¿Prefieres que las dudas o preguntas se te hagan al acabar tu exposición? Bueno, me da igual, no somos muchos, o sea que si hubiera alguna cuestión que fuera de vital importancia para la comprensión, me da igual que se me interrumpa y también me da igual que fueran al final, como queráis vosotros. O sea que no hay problema. No somos tantos como el año pasado, o sea que si hubiera alguna cosa, no me importa que Pues se me nada, si alguien interrumpa. quiere intervenir, pues que levante la mano y le damos, y le damos. Muy bien. Mientras tanto, lo que sí pido a todos los participantes es que por favor tengan el micrófono apagado para no tener ruido de fondo y poder escuchar bien a Pepe. Muchas gracias. Pues bueno, voy a compartir la presentación, ¿vale? Bueno, creo que la veis bien, ¿verdad? Vale. Perfectamente, muy bien. Bueno, pues lo que os estaba comentando un poquito al principio es que esta pequeña exposición va a estar pivotada sobre dos ejes, ¿no? Por un lado, me gustaría explicaros un poco en qué consiste el trabajo del ingeniero del Cuerpo de Ingenieros Navales y luego, por otro lado, explicaros un poquito el proceso selectivo. Bueno, entonces, probablemente ya sabéis que en la Dirección General de la Marina Mercante tiene una implantación, digamos, en dos facetas. Están los servicios centrales y están los servicios periféricos, ¿no? Los servicios centrales los tenéis ahí en la calle Ruiz de Alarcón, la Dirección General de la Marina Mercante. Básicamente, la Dirección General de la Marina Mercante se subdivide en tres subdirecciones generales. Por un lado, la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima, luego la de Normativa Marítima y Cooperación Internacional
y la de coordinación y gestión administrativa. Aquí mismo ya podemos ir viendo distintos perfiles de ingenieros navales que podemos encontrar en los servicios centrales, es decir, trabajando en Madrid, para quien le interese trabajar en Madrid, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la Subdirección General de Coordinación y Gestión Administrativa, que es digamos, el departamento de personal, tenemos a un subdirector general adjunto. Hemos tenido jefes de área también, ¿vale? Por ejemplo, en la Subdirección General de Normativa Marítima y Cooperación Internacional, que es la que se dedica a los asuntos jurídicos, digamos, el departamento jurídico, hemos tenido jefes de área, ingenieros navales y también jefes de servicio. Luego, digamos que donde más número de ingenieros navales, por el perfil técnico, oigo un poco de eco, o sea que si podéis apagar los audios, donde más ingenieros podemos encontrar es en la Subdirección General de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima. Por ejemplo, tenemos jefe de área de protección marítima, tenemos una jefa de área de calidad de toda marina mercante, ingeniera naval. Tenemos digamos, el jefe de área de proyectos, ingeniero naval. En fin, digamos que el jefe de área de certificación. Y la propia subdirectora general, ¿no? Eso es. Y la subdirectora general adjunta y la subdirectora general. Y también el director general. O sea que digamos que tenemos una implantación muy intensa en toda la dirección general de la marina mercante. Pero bueno, porque vierais un poco las distintas áreas de actividad y los distintos perfiles, ¿no? Entonces, si a un ingeniero lo que le interesa es trabajar en Madrid, pues tiene un campo de actuación bueno en los servicios centrales. Y tiene un campo de actuación de un tipo de trabajo también variado. Ya os he comentado, puedes trabajar en proyectos, puedes trabajar en certificación, puedes trabajar en calidad, puedes trabajar en seguridad marítima, ¿no? Protección marítima o en otros, contaminación, en otros aspectos, ¿no? Y también en la gestión, en el área personal y luego, por supuesto, ya tenemos los puestos de subdirectores y de director general, como ha apuntado la decana. Bien, digamos que sería un destino interesante o muy posible para quien quisiera trabajar en Madrid, ¿no? Como os he comentado, como os he perfilado antes, tenemos también una implantación territorial costera muy potente de la marina mercante, como ninguna otra empresa. Bueno, como veis aquí en esta figura, estas son las capitanías marítimas que tenemos en España, que son 30 capitanías marítimas y 110 aproximadamente distritos marítimos, ¿no? Entonces, para el ingeniero que lo que necesite por razones familiares o de otro tipo, trabajar en algún sitio de costa, pues fijaos en las posibilidades que tenéis, ¿no? Al final, con un poquito de paciencia, en poco tiempo sueles caer donde interesa, ¿no? Yo tengo una inspectora que empezó en Palamos, pero muy rápidamente acabó en Almería, que era donde le interesaba por razones familiares, ¿no? Entonces, aquí tenéis esta posibilidad, digamos, cuando lo que prima es, digamos, es la localización, ¿no? ¿Vale? Los tipos de trabajo que se desarrollan en las capitanías marítimas varían un poco según haya un peso más constructivo, digamos, más de construcción, reforma construcción o más de inspección operativa. Y eso más o menos se corresponde con cierta distribución geográfica, es decir, en las capitanías del norte vamos a encontrar más construcción naval, más reforma, reparación y mantenimiento en grandes astilleros, aquí los tenéis, ¿no? Pues Vigo, Villa García, Coruña, Ferrol, etcétera, ¿no? Hasta pasajes, ¿vale? Y luego, sin embargo, en el Mediterráneo vas a tener un perfil un poquito más de inspección operativa, ¿vale? No quiere decir que en el norte no haya inspección operativa ni que en la costa mediterránea o suratlántica no haya inspección constructiva, porque en Huelva lo hay, por ejemplo, ¿no? Vamos, que es en una primera aproximación lo que más prima.
Entonces, si tu ilusión es seguir construcciones, revisar proyectos, aprobar estabilidades, hacer cálculos o revisar cálculos de arqueo, Frankfurt, etcétera, pues bueno, tienes un amplio abanico en el norte, ¿no? En Vigo, Ferrol, etcétera, ¿no? Gijón, Avilés, en todos estos sitios, ¿no? Donde tienes astilleros, ¿no? Sin embargo, si te gusta más o te interesa más el buque en servicio, la inspección operativa del buque en servicio, la inspección MOU, pues en el Mediterráneo y en el Atlántico Sur pues vas a tener más posibilidades, ¿no? Bueno, dentro de las capitanías marítimas, aquí os presento un poquito un esquema de lo que podría ser un organigrama que no es así del todo, pero bueno, para hacernos una idea, porque puede variar en una capitanía u otra, ¿no? También dependiendo del caso concreto, ¿no? Pero bueno, en general, dentro de la capitanía vamos a tener distintos puestos disponibles para ingenieros navales. Normalmente la entrada sería de inspector, ¿vale? Pero a partir de ahí pues hay una carrera profesional pues que iría pues inspector de nivel 24, inspector de nivel 26, coordinador de inspección marítima o de seguridad marítima, ¿vale? Aquí tenéis un poquito las áreas de interés, de las áreas de actividad. También dentro de las capitanías marítimas está el puesto de jefe de asuntos generales o jefe de coordinación y gestión administrativa, ¿vale? Que también la han ocupado ingenieros navales, ¿no? Y luego el capitán marítimo, que también tenemos muchos compañeros que son titulares de la capitanía marítima. ¿Vale? Este sería un poco los distintos puestos. Bueno, nos quedarían los distritos marítimos, que no es el puesto más numeroso para ocupar los ingenieros navales, pero tenemos un par de ingenieros navales que son jefes de distrito. Uno en Blanes, una mujer en Blanes y un hombre en un distrito en Málaga. ¿Vale? Bueno, esto sería un poquito, digamos, la dirección, la marina mercante en la administración pura y dura. También tenemos salvamento marítimo. Hemos tenido directores y directoras de salvamento marítimo con muy buen desempeño además. Actualmente tenemos a un compañero nuestro, José Luis García Lena, que es director general de salvamento. ¿Vale? Yo creo que es un ámbito de actividad bonito también. ¿Vale? Con acción, con unidades propias, con unidades que se construyen, vamos, y que entran dentro del área de actividad de salvamento marítimo. En fin, una flota muy potente. Y bueno, yo creo que es un área de actividad que debemos mencionar porque hemos tenido un par de directores generales y creo que algún otro funcionario en otras labores en salvamento marítimo. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que sería la administración marítima, ¿vale? Dentro de nuestro ministerio también tenemos ingenieros navales en otros puestos, ¿no? Dentro de la estructura del ministerio, del antes llamado Ministerio de Fomento, ahora es Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bueno, pues en la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos hemos tenido una presidenta, además de la secretaria, perdona, de la Comisión Permanente, en el CEDEX, que es el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, en la Dirección General de Transporte Terrestre como inspectores de transporte hemos tenido compañeros, hemos tenido un director general. Bueno, sigue estando, bueno, ya no sé si está o no, ya me pierdo un poco. Creo que ahora está en Renfe. Vamos, hemos tenido un director general, asesores en los gabinetes de la ministra y los secretarios de Estado, hemos tenido ingenieros navales. Y también hemos tenido ingenieros navales en otros puestos del ministerio, tipo Renfe, subsecretaría, etc. ¿no? Bueno, luego también hay vida fuera del ministerio. Nuestro perfil pues es demandado en otros muchos sitios, ¿no? En el Ministerio de Defensa, particularmente en la Armada, el Ministerio de Interior, que puede llamar la atención, pero tenemos en Protección Civil, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también, en Economía, en Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y además en puestos internacionales también en este ministerio.
¿vale? Ministerio de Hacienda y Función Pública, que puede llamar la atención, pero por ejemplo en el servicio de aduanas tenemos a ingenieros navales que están muy bien. El Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes también, el Ministerio de Política Territorial, el Ministerio de Trabajo, en fin, hemos tenido y tenemos ingenieros en todos los niveles, ¿no? Y en todas estas administraciones. Me gustaría comentaros también destinos internacionales, pues por ejemplo, en la ENSAN, en la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la Embajada de España en Londres, tenemos actualmente a un compañero, que además es compañero mío de promoción, pero anteriormente tuvimos a otro, en la Organización Marítima Internacional, la Comisión Europea, etcétera. No podría deciros porque es que tenemos muchos compañeros en destinos internacionales. Es un camino bonito e interesante para quien tenga la posibilidad de vivir fuera, ¿no? O de viajar, ¿no? Bueno, también es llamativo que nos demanda nuestro cuerpo otras administraciones, como las comunidades autónomas y las administraciones locales. Tenemos compañeros en los grandes ayuntamientos, en Madrid, en Barcelona, etcétera. O sea que fijaos que la conclusión que podemos sacar es que nuestro perfil es muy demandado y además, y esto, aunque sea un poco echarnos flores, nos adaptamos muy bien a todos los puestos. Es decir, servimos para un roto y para un descosido, ¿no? Como decía mi madre. Entonces, que tenemos que ser muy técnicos, lo somos. Que tenemos que gestionar, lo hacemos sin problema. Entonces, en ese sentido, os animo bueno, a empezar esta carrera profesional y ya veis que tiene una versatilidad enorme. Luego también hay gente que entra y que sale, ¿no? Hay cierto movimiento entrada y salida que también es muy interesante. Estás en la administración, adquieres una experiencia, unos conocimientos, unas relaciones y un aprendizaje y luego te vas a la privada, ¿no? Y luego vuelves. O sea que también hay caminos, digamos, y muy buenos compañeros y gente muy valiosa que ha estado con nosotros y luego se ha ido fuera y luego vuelven o no vuelven, pero dejan el cuerpo de ingenieros navales pues muy alto, ¿no? Bueno, entonces esto era un poquito lo que os quería contar. No sé si he sido quizás demasiado breve, pero bueno, para mí lo importante es que la idea principal es que puedes hacerte tú el camino, ¿vale? Dependiendo de tus gustos, dependiendo de tus circunstancias familiares, es decir, prácticamente puedes vivir donde quieras en la costa, evidentemente, pues si necesitas vivir sí o sí en Valencia, pues vas a poder hacerlo. No quiere decir que lo puedes hacer en un mes o en 2 meses o en 3 meses, pero sí en poco tiempo vas a ser capaz de vivir prácticamente en cualquier punto de la costa que tú quieras, ¿no? Vas a tener esa posibilidad. Bueno, os voy a contar un poquito también el proceso selectivo, que yo creo que es de vuestro interés y bueno, para que veáis un poco cómo es, para que os animéis y para que no os asustéis. Bueno, como comentaba antes la decana, tenemos en la oferta de empleo público de este año, del 2023, 14 plazas por el cupo general y una plaza por el turno de personas con discapacidad, ¿vale? A las que se sumarían las plazas no cubiertas en el proceso anterior, ¿vale? Que fueron 6 por el cupo general y una plaza por el cupo de personas con discapacidad. Es decir, que tendríamos un 20 más 2, que dan 22. Es una oferta amplia, ¿vale? La segunda más amplia en unos cuantos años, bastantes años. El año pasado fue 24 y este año son 22, ¿vale? Entonces, esas plazas, digamos que se acumulan de acuerdo con el artículo 2.9 de este Real Decreto. Bueno, os lo muestro un poquito para que lo tengáis, pero vamos, que básicamente es un desarrollo de una previsión presupuestaria de los presupuestos generales del Estado que así lo establecía, dejaba un dinero guardado, digamos, del Estado a futuro para esas incorporaciones de los que no, de las plazas que no se hubieran cubierto, ¿vale? Aquí lo tenéis, el 2.9, ¿vale?
A ver cómo vuelvo. Aquí. Luego, por otro lado, que creo que sí es bastante vuestro interés, es cuándo pueden ser las oposiciones, cuándo va a salir la convocatoria, ¿no? A ver, normalmente sale todos los años en septiembre, pero este año hay cierto retraso en la incorporación digamos, del anterior proceso, de los ingenieros navales que acaban de entrar, que todavía no tienen destino. Pero normalmente lo que se hace es acabar un proceso y ya sacar la convocatoria. Entonces, como estos funcionarios no tienen destino todavía, no es fácil aventurar cuándo va a ser, pero yo calculo que podría ser antes de un mes, podría ser, ¿vale? De todas formas, la previsión normativa es que el plazo máximo es hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Lo tenemos por aquí, en la misma norma lo tenéis, ¿vale? Entonces, digamos que ese sería el plazo máximo, pero yo creo que lo normal y natural es que a principios de, bueno, no sé, ¿a qué día estamos? Estamos a 12, bueno, más o menos eh, a mediados de octubre, como muy tarde, saldría. Me ha llamado el director general, no sé si, pero lo tenía pagado, no sé si porque tenía alguna, al final no podía conectarse o lo que fuera, no lo sé, ¿vale? Os lo digo porque, bueno, me ha llamado, ¿vale? Bueno, por ahora todo bien, ¿no? Si tenéis alguna duda o hay algo que no se entiende, por favor decídmelo, que no quiero embalarme mucho y estoy dispuesto a estar todo el tiempo que necesitéis, ¿eh? Bueno, entonces hemos visto un poco el número de plazas y un poco, digamos, el tiempo que tendríamos, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poquito cómo es el proceso, un poco basado en la convocatoria anterior, que siempre puede cambiar algo, pero bueno, ya veremos en todo caso dónde podría cambiar más o dónde podría cambiar menos. En primer lugar, para que lo tengáis, os pongo ahí dónde está la información del proceso, que está publicado de manera abierta en la página web del MITMA. ¿Eh? Tú pones en Google MITMA empleo público, bueno, ya te sale y ahí lo tienes, ¿no? Entonces le voy a dar este link y para que lo veáis un poquito, ¿no? Bueno, esta es la web del ministerio. Vais hacia abajo un poquito, tenéis aquí este link de empleo público, le dais y bueno, ahora está colgada actualmente. Bueno, la convocatoria del 23 ya vais a ver que está abierto, o sea, está vacío. Por ahora no ha salido ninguna, ¿vale? Normalmente la de ingenieros navales es una de las primeras en salir, vamos rápido siempre. Pero bueno, vamos a la del 22, que es donde tenéis toda la información del proceso anterior, ¿vale? Pues si queréis tener alguna idea más profunda de la que yo os pueda dar, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces le das aquí a personal funcionario y te vas aquí al cuerpo de ingenieros navales. Y aquí tenéis todos los links con toda la documentación fundamental, ¿vale? Las bases de la convocatoria, el currículum de los miembros del tribunal, el desarrollo del proceso, las relaciones de incluidos, etcétera, los llamamientos, los criterios de valoración de los ejercicios, los propios ejercicios, los test, está aquí colgado todo, ¿vale? Todo. ¿Vale? Entonces lo tenéis, es abierto y podéis hacer uso de él cuando queráis, ¿vale? Bien, entonces lo que yo os voy a explicar un poquito es basado en esta convocatoria y en las bases anteriores, pues claro, las bases de ahora no las tengo. Perdonadme, perdonad por la interrupción. Bueno, entonces vamos a ver un poquito. En primer lugar, las bases. Bueno, las bases es el primer documento que tenéis en el sitio web que os he explicado ahora, ¿vale? Que básicamente es un poco, las bases es donde viene una explicación del proceso selectivo y de los distintos exámenes. También relaciona el tribunal y las distintas bases comunes y específicas, ¿vale? Bueno, luego tenemos como algo muy importante es el temario. Tened en cuenta que el temario es susceptible de cambios, es decir, puede cambiar para el próximo año. Yo entiendo que cualquier cambio
siempre irá hacia una mayor racionalidad del temario y a una recomposición de temas para hacerlos un poquito más iguales entre sí en cuanto a extensión, ¿no? ¿Vale? Pero no habría, digamos, un cambio drástico con muchos temas nuevos. Eso es casi imposible. Pero sí tened en cuenta que puede haber ciertos cambios y cierta reestructuración del temario para lo que os he dicho fundamentalmente. Quizás ya lo veréis luego, sobre todo en el tema del oral, para ciertos temas que hay, digamos, que son muy largos y otros son muy cortos, ¿no? Entonces sí podría haber una cierta reorganización y racionalización del temario, sin mucha merma de contenido, pero digamos que adaptándolos un poquito a que luego en la fase oral que os voy a explicar dentro de un ratillo, pues el opositor pueda defenderse mejor. Siempre va, digamos, a algo positivo, ¿eh? No a algo negativo. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tenemos las bases. Bueno, el temario, hay una primera parte de derecho administrativo que prácticamente lo tenéis aquí, pues todo esto de la Constitución, los poderes del Estado, las fuentes de ordenamiento jurídico, comunidades autónomas, la Administración General del Estado, todo esto que, digamos, tiene un perfil más jurídico, que nos es más ajeno, luego tiene su importancia y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Son 16 temas nada más. Pero bueno, hay que echarles un vistacillo bien a estos temas, ¿vale? Y vais a ver por qué a lo largo de la exposición estos temas son fundamentales. Y luego, en la convocatoria del 2022 eran 129 temas, pues 129 menos 16, 113 temas, son digamos, los más específicos, los más técnicos, ¿no? de nuestra profesión, ¿vale? Si algún día le habéis hecho un vistacillo, pues básicamente hay un bloque SOLAS, hay un bloque MARPOL, hay un bloque digamos, de normativa nacional, pesqueros, pasaje, etcétera. Hay otra parte que son códigos internacionales. En fin, puede cambiar el temario. Quedaros con esta idea, pero yo creo que si cambia será por una mayor racionalidad y probablemente iría a menos número de temas, no a más, ¿no? Pero bueno, es posible que cambie, ¿vale? Os lo digo porque los temarios no son inmutables. Yo he hecho el ejercicio de ver el temario de hace unos años y era bastante distinto, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poquito al proceso en sí, que probablemente muchos de vosotros tendréis interés en conocerlo, ¿vale? Entonces, la oposición se subdivide en tres ejercicios, ¿no? El primer ejercicio, que es un test teórico, ¿vale? Segundo ejercicio, que es el ejercicio de inglés, ¿vale? Tercer ejercicio, que es un oral, una exposición de temas. Y un cuarto ejercicio, que es práctico. Es un proceso largo, pero bueno, pero la verdad es que eh, bonito, por lo menos para mí lo fue, y yo creo que para la mayoría de la gente, porque bueno, aprendes bastante, ¿no? Normalmente el proceso, si empieza en septiembre, pues puede acabar en marzo o abril. Sabed que tenéis tiempo, es decir, que si no habéis empezado todavía, no os desaniméis, porque se puede empezar más o menos ahora y tener muchas opciones, ¿vale? Porque la convocatoria todavía no ha salido. Normalmente el primer ejercicio por parte de casi todas las oposiciones del ministerio, se suele agotar el plazo del primer ejercicio para dar más tiempo a la gente a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el primer ejercicio pues se va el año pasado se fue a diciembre, este año yo creo que se iría a enero prácticamente, ¿vale? Además entonces, digamos que hay tiempo, ¿eh? Permitidme un momento de beber un poco de agua. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo sería cada ejercicio. Bueno, el test, digamos que contabiliza 20 puntos en el cómputo de puntos de todas las partes, son 20 puntos y hay un mínimo de 10 puntos para aprobar. Pero esto es un poco engañoso porque
nosotros hemos introducido, desde que yo estoy en el tribunal en los 3 últimos años, un criterio de recuperación de notas. Es decir, que con un, digamos, 3,5 sobre 10 apruebas. Es decir, que, digamos, lo ponemos un poquito más asequible porque, sobre todo para la gestión del proceso, ¿no? Para tener un poquito más masa crítica, ¿no? Pero suele haber, y probablemente lo haya este año también, un criterio de recuperación de notas suspensas que se le ponen que se aprueba con los cálculos correspondientes, vamos, ¿vale? Entonces, son cuestionarios de 100 preguntas, ¿vale? Y aquí va una de las cosas fundamentales que quiero que os quede claro, y es la preponderancia del derecho administrativo, porque de esas 100 preguntas, un 25% son sobre los primeros 16 temas. Entonces, el valor del derecho administrativo de esos primeros 16 temas es muy alto. Entonces, hay una desventaja y una ventaja. Desventaja, quizás el perfil del ingeniero naval no es muy jurídico, pero tampoco se pide un conocimiento muy exhaustivo. Entonces, estudiándose bien los 16 temas, puedes puntuar muy bien esas 25 preguntas. ¿Vale? Luego, los otros 113 temas, o los que fueran este año, si es que cambia un poquito el temario, serían 75 preguntas. Veis un poco que el peso es muy distinto. ¿Vale? Pesa muchísimo esos 16 primeros temas y eso conviene llevarlos muy bien preparados. Bueno, hay test para practicar por todos los lados, por internet y por todos los lados. Bueno, os voy a mostrar el último test así rápidamente para que veáis un poquito cómo es el formato. Los tenéis en la web, de la que hablamos todo el rato, ¿vale? A ver, fue esto. ¿Vale? Este fue el último, el de 17 de diciembre del 22, ¿vale? Este 17 de diciembre del 22 es pues porque la convocatoria se haría más o menos a mediados de septiembre del año pasado. Entonces, es lo que os digo, si aquí nos vamos un poquito a octubre, pues yo creo que con toda seguridad iremos a enero al primer ejercicio. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Estas son las preguntas, lo tenéis en la web, donde os he dicho. Os podéis ver, son preguntas muy sencillas, donde solo una es correcta y las otras tres son absolutamente falsas, es decir, no hay digamos, trampa, aquí hay mucho fair play, es decir, que hay unas normas para hacer los test que se siguen al dedillo, ¿vale? Y bueno, este es el test de este año. Tenéis también en la página web que os he comentado, ¿no? A ver, os lo voy a enseñar. Digo, por si alguien tuviera interés, pues tenéis, bueno, lo pongo rápidamente. Es decir, que tenéis en la propia página web material para trabajar, para repasar, ¿no? Empleo público. Bueno, esta es la convocatoria del 22. Tenemos también, bueno, la del 22 es que eh, acumuló la del 21, ¿no? Pero bueno, en el año 22 tenéis otro cuestionario, ¿vale? Porque hubo que repetir el examen a una opositora. Está todo publicado, ¿eh? O sea que no. Cuestionario del primer ejercicio. El llamamiento extraordinario. Tenéis aquí otro test, por ejemplo, ¿vale? Otras 100 preguntas, ¿vale? De un examen que se hizo el 27 de diciembre a otra opositora porque por causa mayor no pudo ir al primer ejercicio, ¿vale? Y se hizo otro ejercicio para ella. Bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, yo creo que esto está recopilado todo. Probablemente el colegio disponga de los test. Si te da falta, se pueden dar los que yo tengo, etcétera. Vamos, eso, porque eso se ha publicado todo, ¿eh? Eso se ha publicado en la web, con lo cual es información que todo el mundo puede disponer de ella. ¿Vale? Bueno, vamos, entonces el test lo llevamos por aquí, ¿vale? Entonces, la dificultad está en esos 16 primeros temas, que es un perfil más jurídico, pero el beneficio o la ventaja es que son muy pocos temas para muchos puntos. ¿Vale? Ya sabéis, como ingenieros navales, que siempre hay que tener cierta, digamos, cierta pericia, ¿vale? Para buscar puntuar por todos los lados, ¿no?
y buscarse las habichuelas. Bueno, entonces, vamos, os he contado un poquito lo que es el test. Si hubiera preguntas, decídmelo, ¿eh? O si no, para luego, lo que queráis. Bueno, el segundo ejercicio, no sé si os acordáis, es el inglés. Aquí hay dos modalidades, ¿no? Porque digamos que el signo de los tiempos nos lleva a que se acredite en inglés a poder ser por certificado. Es decir, cada vez más se está pidiendo que se acredite por, pues eso, por certificado, por Cambridge, TOEFL o los que sean, ¿vale? Entonces, eso ha entrado también en las oposiciones de los cuerpos superiores de la administración, como es el nuestro, y entonces conviven por el momento dos modalidades, ¿vale? Que es la modalidad presencial y la modalidad por certificado. Voy a explicar las dos. Mi recomendación es que en cuanto podáis alguna vez sacaros los certificados porque a lo mejor en un futuro, no creo que este año, a lo mejor ni el próximo, pero digamos que el signo de los tiempos va a que sea por certificado, ¿vale? Porque es un sistema muy reglado, ¿no? Y muy normalizado. Y bueno, yo creo que la administración hace mejor eso o sea, quiero decir que cabe esperar más de una acreditación por certificado que por otras vías. Pero bueno, por ahora están conviviendo la modalidad presencial y la modalidad por certificado. En la modalidad presencial tenemos pues dos pruebas escritas y una oral. La prueba escrita es primero una traducción sobre un texto que os da el tribunal y una redacción sobre un tema. Normalmente pues buscamos un tema sencillo donde el opositor pueda lucirse, digamos, pueda demostrar en inglés que sabe, ¿no? Y pues, normalmente son temas sencillos, a lo mejor de cierta actualidad a veces, o a veces no. Vamos, no se buscan temas muy complejos, ni se busca aquí una calidad técnica desde el punto de vista de la ingeniería o de los conocimientos técnicos. No, lo importante es demostrar que sabes redactar bien en inglés, ¿vale? Aunque no hables, si por ejemplo el tema es la contaminación marina, pues no hace falta que sueltes el Marpol, ¿no? Simplemente seas capaz de escribir con coherencia en inglés, ¿no? Luego hay una prueba oral, que es una conversación en inglés. Normalmente hay una asesora en inglés, una asesora o un asesor, una asesora en los últimos años, nativa, que nos viene por parte del suministro de la empresa de suministro digamos, de clases de inglés del ministerio, y es la que nos ayuda a evaluar esta parte más. Porque, bueno, al final una nativa con un desnivel muy alto sobre cualquiera, pues es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Entonces, de estos ejercicios, si el nivel demostrado es un B2, pues la nota del opositor será 5 puntos, si es un C1 será 7,5 puntos y si es un C2 será 10 puntos. Y no hay notas intermedias. ¿Por qué? Esto es para hacer coherente la modalidad presencial con la modalidad por certificado, que la vamos a ver ahora, ¿no? La modalidad por certificado, al final, si tú acreditas por certificado un B2, se va a dar 5 puntos. Si tú acreditas por certificado un C1, se va a dar 7,5 puntos. Y si acreditas un C2, 10 puntos. Entonces, para que los dos sistemas sean coherentes, por eso no hay notas intermedias, son discretas, son estas tres: 5, 7,5 y 10. ¿Vale? Por si os interesa, y yo creo que es interesante, si os animéis a hacer el proceso, realmente si te sacas un certificado, te ahorras un examen. Eso siempre puede ser muy interesante porque al final te evita ir el día del examen escrito, el día de la conversación, en fin, siempre algo tienes que preparar, aunque tengas un gran nivel. Yo creo que es interesante por certificado siempre, ¿no? Y aquí tenéis en el anexo 4 de la base del año anterior, pues tenéis los títulos y los certificados que acreditan el nivel, ¿vale? Creo que era el anexo 5, no, el 4. Aquí los tenéis, ¿vale? Como veis, son
los típicos que conocemos todos, la Escuela Oficial de Idioma, los centros de lenguaje de enseñanza superior, el Cambridge University, etcétera. Aquí los tenéis todos, ¿vale? Los TOEFL, etcétera, ¿vale? ¿Lo veis? Pues nada, algunos de estos además es que se pueden hacer por internet, o sea que es bastante cómodo. O si vivís en una ciudad grande, también se organizan exámenes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta cuándo podría salir la convocatoria, yo creo que es interesante que tener esto, vamos, lo digo así a nivel, no es que sea una recomendación, pero quiero decir que te ahorras un examen. Es una ventaja muy, muy evidente, innegable, ¿no? Ahorrarse un examen, ¿no? Bueno, no hay dudas, ¿no? Por el momento. Bueno, ya os comenté, ¿no? Que hay un tercer ejercicio, ¿no? Que es el oral, ¿no? En el ejercicio oral, pues vuelve a aparecer la preponderancia de esos primeros 16 temas. ¿Por qué? Porque se van a sacar 6 bolas. Vamos a elegir 3 bolas, pero de la siguiente manera. De los temas 1 a 16, vamos a sacar 2 bolas a elegir una. Entonces, claro, si de 16 temas te van a salir 2 temas, esta parte hay que sabérsela muy bien. Aquí no se puede fallar, porque son habas contadas, ¿no? Digamos que vas a tener una alta probabilidad de conseguir puntos y de estar más sobrado para los siguientes temas que son ciento y pico, ¿no? ¿No? No sé si me explico, donde a lo mejor algunos del final pues no has podido llegar, esto nos ha pasado a todos, ¿no? No has podido llegar con suficiente profundidad, ¿no? Hombre, siempre para el test conviene estudiárselo todo, porque al final el test son 100 preguntas que te van a preguntar de todo, ¿vale? A lo mejor en el oral pues no se puede llegar a todo. Entonces, donde no se puede fallar, desde luego, es en el derecho administrativo, porque es muy fácil de preparar, son 16 temas. Es verdad que no es nuestro fuerte, porque es jurídico, pero bueno, hay buenos textos por ahí y textos que se parecen mucho a la convocatoria nuestra por diversas empresas que editan cursos, ¿no? Vamos, ¿vale? Y luego hay muchos, y luego para el test de esta parte de derecho administrativo, hay muchos test por internet, ¿vale? Bueno, en estas 2 bolas elegiríamos una, ¿no? De los temas 1 a 16, y luego son 4 bolas de los temas técnicos a elegir 2, temas de 17 a 129. Aquí os pongo 129 porque el temario anterior fueron 129. A lo mejor el temario que se publica ahora es 120, pues solo hay que cambiar de 17 a 120, o de 18 a 120, si es que cambia la primera parte del bloque de derecho administrativo, ¿vale? Bueno, hay 10 minutos para exponer cada tema. Entonces, bueno, eso lo que tienes que hacer es prepararte 10 minutos, no hace falta prepararte más, ¿vale? Y después hay unos minutos para prepararse, para hacerse un esquema, ya no recuerdo si eran 10 o 15 minutos, pero bueno, vienen en las bases, donde tú te haces tus esquemas de tus 3 temas, ¿no? Y luego lo puedes utilizar eso en la exposición, ¿vale? Después de esa preparación, de esa encerrona que se llamaban los opositores de antes, ¿no? Tienes los 30 minutos para exponer y luego el tribunal tiene 15 minutos para hacer preguntas. Las preguntas siempre están dirigidas a ayudar, por ejemplo, a preguntar si no se ha mencionado algo, pues a preguntar sobre lo que no se ha mencionado, o si se ha dicho algo incorrectamente, pues preguntar para ver si fue un lapsus y que el opositor realmente tiene el conocimiento, ¿no? Tened en cuenta que una valoración de 0 en un tema elimina, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado por si, bueno, por se puede dar el caso de que te toque una bola y estés diciendo otra distinta, ¿no? Entonces eso podría ser un 0, ¿no? No sé si me explico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta parte vale 30 puntos del proceso y el aprobado está en 15, ¿vale? Me gusta comentaros un poquito los criterios de valoración que están puestos en las bases de la convocatoria, ¿vale? Que es la amplitud y comprensión de los conocimientos, la calidad de la exposición y la distribución del tiempo entre los temas. Son unas ideas de perogrullo, pero bueno, pero tenerlo en cuenta. Es decir,
digamos que un eje es la calidad del conocimiento y otro eje es cómo lo expones, ¿vale? Siempre va a primar más el conocimiento sobre, digamos, la calidad de la exposición, pero hay que tener cierto cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que si se puede ensayar, yo creo que es interesante ensayar. Es decir, que no sea la primera vez que expones un tema el día que vas al tribunal. Esto era como los problemas de termodinámica, ¿no? Si tú hacías tus primeros problemas en el examen, ibas mal, ¿no? En cálculo, en álgebra, ¿no? Entonces, conviene prepararse un poquito, ¿no? Entre el test y el oral, si vas por certificado de inglés, o entre inglés y el oral, hacer, o incluso antes, hacer simulacros, ¿no? Pues cogéis a algún familiar y le explicáis el SOLAS, el MARPOL o lo que sea, ¿no? Si es vuestra pareja, espero que no os cueste el divorcio. Bueno, bueno, en fin. Estos son los criterios de valoración que además vienen en las bases y que el tribunal tiene que tener en cuenta, porque el tribunal tiene que seguir el principio de legalidad siempre. ¿Eh? Bueno, ese sería el oral. Eh, Luego hay una última fase, una última parte, que es el caso práctico. ¿Vale? ¿Qué es lo que se suele poner en el caso práctico? Pues se suelen poner supuestos variados. Os voy a enseñar un poquito el del año pasado para que os sirva un poco de guía, pero tenemos los de los años anteriores que, digamos, en cuanto a su estructura y en cuanto a su planificación general, no difieren. Es decir, no está dando sorpresas el tribunal, es bastante esperable por lo menos en cuanto a estructura. Me gustaría enseñároslo un poco para que lo veáis, ¿vale? Mirad, la del año 22, Cuerpo de Ingenieros Navales, ¿vale? Examen cuarto ejercicio, el supuesto práctico, ¿vale? Bueno, una estabilidad, ¿vale? Donde se dan los datos, donde se pide una serie de cálculos, ¿vale? Luego veremos los criterios de valoración, ¿vale? Como veis, cada parte está absolutamente, digamos, identificada en cuanto a la puntuación, es decir, ponemos los puntos a nivel de ejercicio y a nivel de pregunta o de apartado, ¿vale? ¿Vale? ¿Puedes ponerlo un poquito más grande, Pepe, por favor? Sí. Así, Muchas gracias. de canas, perdón. Sí, sí, ahora se ve muy bien. Sí, bueno, un primer ejercicio. Los 3 últimos años se ha estructurado como en 3 partes, ¿vale? Un primer ejercicio con una parte A, que es una estabilidad, que cuenta 7 puntos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Fijaos que luego hay un ejercicio parte B, que es un cálculo estructural de 3 puntos. 3 más 7 son 10. Esta parte del supuesto práctico son también 30 puntos, ¿vale? Entonces aquí, bueno, en este caso era un ejercicio muy sencillo de una caja de zapatos, de un cálculo estructural muy sencillo, donde se pide el calado de la flotación, la distribución de cargas y el esfuerzo de flexión en la sección central. Vamos, no un ejercicio sencillo. ¿Eh? No quiere decir que luego los nervios o otras dificultades nos haga hacerlo peor, pero vamos, no era un ejercicio complicado. Por ejemplo, este año fue así. El año anterior, la estabilidad la preguntamos, hicimos un ejercicio de estabilidad, pero en vez de un cálculo estructural, hicimos un cálculo de arqueo. Y el anterior, un cálculo de francobordo, un francobordo geométrico, ¿vale? De acuerdo con el convenio, ¿vale? Bastante sencillo también, ¿vale? Pero como veis, siempre va a haber una parte, 10 puntos en este caso de 30, más de cálculos, ¿vale? Es verdad que antes, hace años, la parte de estabilidad y de cálculos tenía mucha más preponderancia. Era un 60%, un 70%, un 50%. Pero bueno, el tribunal ha decidido que prefiere hacer unos ejercicios más variados, ¿vale? Y que también se compadezcan más con la realidad de nuestro trabajo, ¿vale?
que, como os he ido comentando a lo largo de esta exposición, no solo son cálculos, sino que hay otras cuestiones de certificación o de inspección operativa, ¿vale? Si veis este primer ejercicio, entonces, es una estabilidad, hay una resistencia estructural, luego una segunda parte que es auditoría y certificación de buques de bandera española, donde aquí vamos a manejar los convenios internacionales aplicados a la bandera española. Si veis los primeros supuestos, son el código ISM, Código de Gestión de la Seguridad, ¿vale? Pero luego también hay un poquito de SOLAS, un poquito de MARPOL y un poquito del Código de Protección Marítima, ¿vale? ¿Vale? Tenéis, veis, no sé si lo veis, estos supuestos son como lo que llamábamos antes, no sé si sigue así en el mundo universitario, como cuestiones semiteóricas o teórico-prácticas, donde se pone un pequeño escenario y se pide contestar, vamos, ¿vale? Pero siempre la respuesta está muy de mano en la normativa, ¿vale? O sea que no es complicado, ¿vale? Tened en cuenta además que hay 4 horas para hacer este examen, ¿eh? O sea que aunque lo veáis un poco largo, hay tiempo de sobra, vamos, ¿eh? O sea, los opositores lo acababan, ¿vale? No todos, pero se acababan. O sea, daba tiempo, ¿eh? No es un examen que tú veas que necesitas un fin de semana para hacerlo. No, a mí me tocó uno de esos. No, esto se puede hacer perfectamente y nos lo hacen, los opositores nos lo hacen, ¿eh? Nos lo acaban entero. Algunos, no todos, ¿eh? Para ser justos, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis, son 12 supuestos, creo recordar, ¿no? 11 supuestos, ¿vale? Donde tienes aquí, este segundo ejercicio son 11 puntos, pues son 11 supuestos, es decir, una media de un punto por supuesto, ¿vale? De auditoría y certificación de buques de bandera española. El año anterior también se puso y el anterior también, en la convocatoria anterior y la otra también. Es decir, 3 convocatorias donde hemos puesto un barco de bandera española y un supuesto sobre auditoría y certificación, donde básicamente pues, se toca eso, el código ISM, convenio SOLAS, convenio MARPOL, algún otro convenio, alguna cosilla. Por ejemplo, este año hemos puesto algo muy sencillo de STCW y MLC, muy sencillo, tremendamente sencillo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. Y luego un tercer ejercicio sobre otros aspectos de la intención, de la inspección, que esto sí que va cambiando año tras año. El primer año fue inspección MOU, inspección operativa, el Real Decreto 1737-2010, prácticamente se respondía con ese Real Decreto. Al año siguiente pusimos un pesquero de menos de 24 metros, porque también es algo con lo que trabajamos mucho, a nivel constructivo y a nivel de certificación de la embarcación en servicio, ¿no? Y este año pues pusimos embarcaciones de recreo, ¿no? Náutica de recreo, ¿no? Bueno, entonces aquí, como podéis ver, son 9 puntos esta parte, ¿vale? Con lo cual, digamos que eran 10 puntos la primera, ¿os acordáis? Estabilidad y resistencia estructural, 11 puntos la segunda parte, certificación y auditoría de buques de bandera española, y 9 puntos esta parte. En este supuesto, en esta parte tenéis 12 preguntas, ¿vale? 12 preguntas, muy sencillas también, que atraviesa unos cuantos temas de la posición, pues 3 o 4 temas. Pero como veis, es todo muy lógico porque se empieza por el permiso temporal de navegación, luego por, digamos, por el marcado CE, luego por abanderamiento, matriculación, inspección por las ITBs. Es decir, que no es muy sencillo, es un supuesto enormemente sencillo, ¿vale? Cuando digo todo esto no quiere decir que luego no haya dificultades en un examen con nervios o con lo que sea, ¿eh? No estoy minusvalorando esa parte, ¿vale? Pero vamos, que estos supuestos prácticos, estos 3 años, hay una tasa alta de aprobados, ¿vale? ¿Vale? Y aquí tenéis digamos, los anexos, ¿no? Aquí tenéis unas hidrostáticas para el tema de la estabilidad, aquí las características de la barcaza rectangular, de la caja de zapatos, ¿vale?
Pues bueno, muy sencillo. No se trata de un supuesto de 40 o 50 folios, un caso práctico que te tiras más tiempo revisando documentación que haciendo. ¿Vale? No sé si ha quedado alguna duda, si no, luego volvemos o lo que queráis. ¿Vale? Bueno, no obstante, para este ejercicio también hemos publicado una fórmula de recuperación de notas, ¿vale? Porque entendemos que, digamos, en una situación de estrés y de jugándote un trabajo, pues el rendimiento puede bajar, ¿no? Entonces, lo podéis ver, ¿no? Aquí en la convocatoria, si queréis. Os lo voy a enseñar, ¿no? Aquí tenéis la evaluación del cuarto ejercicio y como veis, aquí tenemos una, digamos, una fórmula de recuperación, ¿vale? Que opera, um, que opera sobre 10 puntos de 30, es decir, que con 3,3 sobre 10 aprobarías, ¿no? 3,33, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo tenéis todo aquí. Eh, a ver, vamos por aquí. Me gustaría también comentaros un poquito los criterios de valoración. Bueno, como siempre hay una componente de conocimiento, luego de claridad y orden en las ideas, es decir, poneros en el lugar de un tribunal. Si habéis trabajado con una hoja de Excel, lo que no puedes presentar luego es como un numerito de resultado. Tienes que explicarlo un poco, porque puede ocurrir dos cosas, que el resultado esté bien o que el resultado está mal. Si está bien, a ver cómo te valoran algo que no has explicado cómo lo has hecho, ¿vale? Pero es que si está mal, es muy difícil recuperar a alguien que no te ha explicado nada. Entonces, os pido que en los ejercicios prácticos expliquéis un poquito las ideas que os llevan a, ¿vale? Y las justificaciones normativas, las justificaciones en los códigos para obtener los datos, ¿no? Importante la capacidad analítica, ¿no? O puedes analizar una cuestión, a lo mejor no te lo sabes del todo, pero o no lo encuentras, pero puedes decir, bueno, esto está aquí y acudiría a esta fuente. Es decir, luchar los puntos, ¿no? Los puntos se pueden luchar de distinta forma, ¿no? Y luego, bueno, ya un poquito más secundaria, pero bueno, la calidad de la expresión escrita. Eso también es importante. Bueno, yo por ahora ya estoy. No sé si he sido demasiado breve o demasiado conciso y por supuesto estoy abierto a todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Pepe. La verdad es que yo creo que la exposición es completísima y muy clara. Yo quiero aprovechar también para comentar que gracias a vosotros, a la Dirección General de Marina Mercante, tenemos a disposición de todos los colegiados la normativa marítima en vigor en los tres niveles, en el nivel nacional, en el nivel europeo y en el nivel internacional, que yo creo que está, la verdad que no sé, está en la página web y es accesible a través de la intranet, ¿no? O sea, con la usuario y contraseña de colegiado. Y no sé, yo creo que ahora abriría un poco el turno de palabra para que todos los que te han estado escuchando puedan hacerte alguna pregunta o consultarte alguna duda, porque aunque está todo súper claro, pues oye, seguramente puede haber alguien que tenga cuestiones para realizarte. Así que os pido que el que quiera hacer una intervención pues que levante la mano y la haga. Has quitado ya la presentación. Muy bien. Sí, pero os la puedo pasar, ¿eh? Si alguien la quiere o lo que sea, os la puedo pasar. Pilar, decana, si queréis, os la paso, ¿no? O si alguien la pide. Vale, pues muchas gracias, Pepe. Bueno, cualquier pregunta, aunque sea de algo que no haya hablado, vamos, eso ya lo que queráis. Claro, porque a lo mejor tienen interés en conocer algún aspecto luego de la actividad profesional, que lo has explicado someramente y quieren saber algún detalle. ¿Nadie se Que alguien anima? rompa la Sí. barrera.
Jaime Gallego. Sí, hola, ¿me escucháis bien? Sí. Perfectamente, Jaime. Pues buenas, buenas a todos y a todas. Mira, yo te quería preguntar, Pepe, sobre el sistema de recuperación que has explicado del primer y cuarto ejercicio. ¿Mm? No es aplicable a la exposición oral, entiendo, ¿no? Que la exposición oral, si no sacas los 15 puntos, no tienes posibilidad de aprobar, ¿no? Pero en una exposición oral, tú ponte en el pellejo del tribunal. ¿Dónde pones el 15? Digamos que Mm, siempre hay una evaluación de los opositores, una reevaluación constante, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? sí. Y digamos que hay una, se lo ponen las convocatorias, en la convocatoria, administración del proceso, es decir, que hay una cierta discrecionalidad técnica y además eso está absolutamente, digamos, aceptado por los tribunales, de tribunales de justicia, de que el tribunal puede, en cierta medida, mover, ayudar, Ujú. entre comillas, a los que podrían estar dudosos para la buena administración del proceso. No sé si he sido claro. Sí, más o menos me hago la idea de cómo es. Tú ponte en el lugar, ¿no? Tú estás Sí. evaluando, ¿no? Y tienes unas notas, pero tú luego tienes más plazas, tienes gente dudoso, pues bueno, digamos que, ¿dónde pones el 5, no? El 5 no es algo tan exacto, ¿no? ¿No lo Vale. ves? Sí, ¿Qué es lo que sí, sí. pasa? Que en partes tan regladas como un test, donde cada pregunta es verdadera, vamos, has acertado o has fallado o no has contestado, ¿no? Entonces, eso que sepáis que lo corrige una máquina, es que no pasa ni por nosotros y que va Sí, con sí, código. lo sé, sí. En ese supuesto, digamos que el criterio de valoración lo tienes que publicar antes. Nosotros hacemos un criterio de valoración que os lo voy a enseñar de nuevo. No, que os voy a enseñar porque este creo que nos lo he enseñado, pero creo que es útil que lo tengáis. El del primer ejercicio, ¿no? Jaime, mira, el del primer ejercicio, bueno, esto lo podemos ver en las bases, quizás, ¿no? A ver, sí, aquí lo podemos ver. Vamos a ir aquí, a ver. Ah, no, perdona, perdona. Esto está en Misma Empleo Público. Y está en el año 22, o sea que lo tienes publicado, ¿eh? ¿Vale? Cuerpo de Ingenieros Navales, criterios de valoración, aquí lo tienes, Jaime, mira, es esta fórmula tan sencilla, ¿vale? Entonces, hay una puntuación directa que es lo que te he dicho, número de respuestas correctas, erróneas, luego hay unas no contestadas que no te van ni a subir ni a restar, ¿vale? Entonces, la puntuación directa, pues para aprobar serían 50 puntos de 100, ¿no? Te haces una idea, ¿no? Pero fíjate el Ujú. apartado 9. No obstante lo anterior, el tribunal, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas para el eficaz desarrollo y administración del proceso, el concepto que te he dado. O sea, el tribunal tiene el deber de administrar el proceso, digamos, de manera adecuada, ¿vale? Establece que podrán ser considerados aptos los opositores que, habiendo obtenido una puntuación inferior a la indicada en el punto anterior, hubiesen obtenido las mejores puntuaciones directas del primer ejercicio de su proceso selectivo, siempre que la puntuación alcanzada sea igual o superior a 35, es decir, 3,5 sobre 10, ¿vale? Si hubiera empate, aprueban los empatados, ¿no? En el 75, ¿vale? Y entonces luego eso lo reconstruyes sobre, esto es 10 más 10 porque al final es sobre 20, que es lo que cuenta esa parte del proceso, ¿vale? ¿Me explico o no? Pero vamos, Sí. al final es una fórmula muy sencilla que si te la piensas, el que ha sacado la puntuación mínima, ¿vale? Estas partes se cancelan y te va a dar un 10 sobre 20, el mínimo, ¿vale? Ujú. Y luego el máximo, pues no, un 20 no te va a dar. Mm.
Esta es la puntuación ¿Puedes máxima. ponerlo un poquito más Sí, grande, Pepe, por favor? sí. Gracias. Luego, el de máxima nota, claro, este es 100, ¿no? Entonces, 100 menos P mínima, P mínima menos P mínima va a ser 0, 10 más 0 es 10. El de la mínima te va a sacar un 10, te va a probar por los pelos, ¿no? Para eso está hecho. Y el de la máxima va a mejorar nota siempre. Siempre en menor relación, ¿eh? Si te lo estudias bien, el que saca estos sistemas de recuperación hace que el que mejora nota mejore menos puntos que el que está más bajo. Pero al final, estos son los sistemas de recuperación aceptados en todos los sitios y se hacen así, ¿no? ¿Vale? Vale. Pero vamos, lo hacemos en estos 3 años que estoy en el tribunal, lo hemos hecho porque además es que necesitas masa crítica. Lo que no te puedes es quedar sin opositores en el primer ejercicio con muy pocos, porque luego hay vicisitudes dentro de un proceso que puede hacer que realmente te quedes muy colgado y que te quedes con muy poca gente. Entonces, consideramos interesante en este primer ejercicio, que no es tan fácil tampoco sacar 35 puntos, porque te das cuenta que son 129 temas. Como no te los hayas mirado, estás muerto. Es decir, como te hayas mirado 50, estás muerto. Pero tienes que haber mirado más o menos todo, porque preguntamos de todo. Si te fijas, en el del año pasado y en el de este, pues del último tema, digamos, del tema de los trabajos submarinos, hemos preguntado los 2 últimos años, del último tema. Y así con todo, ¿no? Entonces, sí que conviene, cuando digo estudiar, es habértelo leído varias veces, el temario. O sea, que es un estudio agradable, ¿eh? No es, y luego si haces test, te lo vas a pasar bien. O sea, que Jaime, te animo a que seas compañero nuestro, ¿eh? Vale, muchas gracias. Y si Me te ha viene quedado, me ha bien, quedado bastante claro. si te viene bien, te vienes al Almería. Bueno, ¿alguna pregunta más? Voy a dejar de compartir. A ver, muchas gracias, Jaime. Ahí tienes un futuro funcionario del Cuerpo de Ingenieros Navales. Vale, Ojalá, gracias. y después ¿Alguna habrá. cuestión? Jaime, No, nada, muchas gracias y me ha quedado bastante claro cuál es la idea de calificación. muy bien, Jaime. ¿Alguien más tiene alguna cuestión para Pepe? Haced más preguntas, que es una buena oportunidad, yo creo. Cualquier duda que tengáis, por simple que sea o compleja, Pepe seguro que la resuelve. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, Mario. Pepe, una pregunta. En el tema de la certificación de inglés, en caso de que en la actualidad no la tengas, pero durante el proceso de estudio y ya iniciada la convocatoria de la presentación de solicitudes, terminado el plazo, tú obtengas el título, ¿es posible presentarlo a posteriori? Gracias. Hay una fecha límite total, que es el plazo de subsanación de la solicitud. ¿Vale? La ley de procedimiento te permite, digamos, va a salir la convocatoria, ¿no? Imagínate que sale, por decir algo, un 1 de octubre. Va a haber un plazo para presentar las solicitudes, ¿vale? Y luego va a haber un plazo para la subsanación. Pues uno de esos dos, igual no es el de subsanación, sino el anterior, el plazo para presentar las solicitudes, lo tendrás para presentar el certificado. No obstante, ya te digo, por internet los exámenes se hacen todas las semanas y no debéis de tener miedo, es que en algunos de ellos sacas muy fácilmente, el B2 lo sacas muy fácilmente y luego ya si quieres probar el C1 o lo que sea, también, vamos, quiero decir, pero que el mínimo de B2 te lo vas a sacar con mucha facilidad. Yo te recomiendo que te apuntes la próxima semana y que lo hagas, que no, de verdad que no exige una preparación muy alta. Además, a ver, está mal que lo diga yo, pero en ese anexo hay distintos niveles. Es decir, hay certificados que te acreditan el B2 distintos que tienen mucha diferencia de nivel en los exámenes. No sé si me he explicado con claridad.
O Sí, sea sí. que según donde te examines, la Vale. exigencia no es la misma. No, Eso es lo que nos quieres decir. no es lo mismo el certificado Cambridge que otros, por Ya, decirlo muy rápido. Una última pregunta ya a nivel de curiosidad. Una vez Sí, apruebas, el ministerio te destina donde crees, según has acabado la lista. Esta, plazas que hay para la Armada, ¿qué trabajo se hace ahí? Gracias. a ver, los puestos para la Armada, digamos que nos hacen cierto daño a la Dirección General de la Marina Mercante, porque claro, son compañeros que aquí nos harían una labor extraordinaria que se nos van, ¿vale? Entonces, no tengo un conocimiento muy profundo de lo que se hace en la Armada, salvo en el canal. Me parece que en el canal sí es una cuestión muy técnica, pero en los otros puestos que hay en Cádiz y Cartagena me parece que se destinan a los arsenales de la Armada y no estoy del todo capacitado para decirte el tipo de trabajo, pero a ver, lo que sí sé es que la gente está más contenta en marina mercante, en las capitanías o en los servicios centrales, ¿vale? Al final, muchos de ellos, digamos, escapan de la Armada. Esta movilidad de la que os he hablado luego sirve también para venirse a marina mercante, ¿no? Y vuelven con nosotros y por lo que nos comentan, alguna conversación que he tenido yo con alguno, les gusta más lo que hacemos porque entronca más con nuestra profesión al final, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, es posible que haya puestos en la Armada también muy interesantes, ¿eh? No, el canal de experiencias del Pardo, que creo que lo llevan ellos, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Gracias. De nada. Venga, más preguntas. Hola, buenas, soy Diego. Lo primero, gracias Pepe por tu presentación, me ha parecido muy interesante. Y yo quería preguntar por dos temas. Lo primero que me ha parecido muy curioso porque no conocía es esta rama de ingenieros de Estado que van a salvamento marítimo, porque pensaba que tenían su manera de contratación y su proceso selectivo aparte, que no son, bueno, que funcionan de otra manera. Y por otro lado, una vez se aprueba el cuarto examen y ya se pasa a la oposición, ¿qué es lo siguiente? ¿Y cuánto tiempo hay exactamente entre una vez has aprobado y ya empezar a trabajar en el destino que corresponde? Sí, primero te nombran como funcionario en prácticas. Por ejemplo, para el caso de los que aprobaron ahora, creo que fue en mayo, creo que están finalizando las prácticas ya, que son, digamos que hay un curso en Madrid con una parte en el ministerio o una parte más de derecho administrativo, contratos, etcétera, que también es importante, ¿eh? No, no minusvaloréis esa parte de la formación, porque al final somos funcionarios y vivimos en un entorno donde la normativa general, el derecho administrativo opera, ¿no? Entonces, el ingeniero también tiene que saber moverse en el mundo en el que está, y es un mundo de normas, ¿vale? Y luego también hay una parte más técnica que se hace en Marina Mercante. No sé si ahora también se hace con cierta modalidad online, ¿eh? Me parece que alguno de estos años se ha hecho así, creo que ahora han vuelto a las clases. Y luego hay unas prácticas en capitanías normalmente, ¿vale? De 1 o 2 meses. En fin, yo creo que los que aprobaron ahora en abril están terminando todo este proceso ahora. Entonces, pues bueno, si nuestra convocatoria saldría en octubre, pues yo creo que ellos en este mes ya tendrán destinos. Vale, Luego lo de salvamento marítimo, te estoy hablando de puestos directivos, claro. ¿vale? Que digamos que tienen su propia forma de provisión de puestos, digamos, ¿no? O sea que, ¿vale? Vamos, Vale, que bueno. me gusta comentarlo porque creo que es un campo muy bonito, ¿no? También. Sí, 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 eso que me ha parecido curioso. Ten en cuenta que tenemos uno de los mejores salvamentos marítimos del mundo, ¿vale? Hay que decirlo y reivindicarlo. Más cosas. Oye, una pregunta que te hago yo, Pepe. ¿Y en ese periodo que están haciendo el curso ese de formación, que son funcionarios en prácticas, perciben el Sí, salario? sí, no es el salario completo porque los complementos de destino y específico, lógicamente, no lo tienen, tienen lo que se llama las retribuciones básicas. No es No. mucho, pero bueno,
ya empiezas a cobrar algo. No es mucho, ¿eh? No, soy sincero, no es mucho. Pero bueno, del orden de un 50% del sueldo o algo así, bueno, pues en esos meses ya lo tienes y ya, bueno, vas ganando algo de dinero. ¿Eh? Más cositas. Cobras desde el día del nombramiento, es decir, aunque luego cobres un mes después por toda la gestión, cobras en las nóminas unos atrasos y te van a contar desde el primer día del nombramiento. De O la sea, toma, cuando sales en el BOE. sí, o de la toma de posesión, que es al día siguiente de cuando sale en el BOE o lo que sea, o cuando te citan en el ministerio ese primer día, ya cobras las retribuciones básicas. ¿Alguna cosita más? Venga, estoy a vuestra disposición. Van pocas preguntas. Hola, buenas tardes. Soy Iván. Una pregunta sobre el- el- la evolución en el funcionariado, ¿no? Se empieza con el nivel 24, te he entendido, y Sí, más o menos qué evolución sigue en el tiempo, más o menos un perfil a ver, medio. eso no puede tener una contestación unívoca porque depende en cierta medida de lo que estés dispuesto a moverte también, de tu disponibilidad de, digamos, o donde tú puedas, digamos, postularte, ¿vale? En las capitanías tienes el inspector, que es nivel 24, luego tienes un inspector senior, que podría tener el nombre en las unidades de clasificación, de nivel 26, tienes un jefe de inspección y un jefe de seguridad marítima, coordinadores, tenemos coordinadores de seguridad marítima. Yo fui el primer ingeniero naval que fue coordinador de seguridad marítima en España, en Palamos, ¿vale? Ahora ya hay más, ¿vale? Pero bueno, por si no lo sabéis. Los coordinadores de seguridad marítima son un nivel 27, ¿vale? Capitán marítimo es un nivel 28, su director adjunto es un nivel 29, sus directores generales son un nivel 30. El 30 es el máximo. Entonces, era lo que os decía, hay una cierta progresión. Si, Iván, por ejemplo, si tú eres de Bilbao y te quedas en Bilbao, es posible que puedas progresar, pero a lo mejor es menos probable que si estás abierto a concursar o a postularte para puestos de libre asignación en toda España, ¿no? No sé si me explico. Es que esto es así. Depende un poco de si te puedes mover o no te puedes mover y de dónde puedas ubicar tus esfuerzos, digamos, ¿no? No sé si me explico, Iván. Sí, sí, perfectamente. Más cositas. Mientras hay otra. Sí, es que le estaba preguntando a Verónica, que es la directora de comunicación del colegio, porque hace unos meses hicimos una jornada sobre empleo público en el Instituto de la Ingeniería de España y le estaba preguntando si está disponible o accesible el vídeo de esa jornada, porque para algunas de estas cosas, que es más, no tanto de la oposición, sino desarrollo profesional una vez que ya, digamos, eres funcionario, allí se expusieron cosas interesantes y a lo mejor alguna de las personas que nos escucháis os puede interesar visionarlo. Y me está diciendo que va a buscar el enlace y lo va a poner en el chat para quien le interese pueda acceder a esta jornada. Porque ya digo que fueron varios compañeros nuestros que están en distintos sitios de la administración y expusieron un poco su actividad y cómo había sido desde que entraron el cuerpo de ingenieros navales su desarrollo profesional. Y a colación de esta pregunta que ha hecho Iván, me parece que puede interesarle a alguna de las personas que nos está escuchando. Muy bien. Muchas gracias. Como complemento a lo que dice la decana, por ejemplo, yo he pasado por los diversos puestos que os he comentado en las capitanías, ¿no? Inspector de seguridad marítima, coordinador y luego capitán marítimo. O sea que... Y he sido muy feliz en los tres puestos, ¿eh? O sea que puedes estar muy bien en los tres puestos. Y es verdad que en nuestro cuerpo los ingenieros suelen progresar. Vamos, en nuestro ámbito de la administración marítima progresan, ¿no?
Pepe, tengo otra pregunta, soy Jaime. Ujú. Te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de movilidad geográfica del que has hablado? ¿Es por concurso de traslado o cada cuánto tiempo podría ser? Sí, vamos a ver, tienes, digamos, la fórmula más habitual es el concurso, ¿vale? Que básicamente se establecen en una convocatoria por el Boletín Oficial del Estado, por unos méritos que tú aplicas, que tú dices cuáles méritos tienes y cómo acreditas ese mérito, ¿no? A eso le sumas, digamos, la formación que tienes y otros aspectos, antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces eso da un escalafón, ¿vale? Y el que más puntos obtiene, pues es el que se lo lleva. Esa es la parte, la forma normal y usual. Luego está en los puestos de libre designación, que son digamos que sin perder la objetividad en la elección, sí que hay una cierta discrecionalidad técnica porque son puestos de confianza, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Los capitanes marítimos pues son puestos de confianza del director general, porque al final se trata de llevar una política común y conjunta, ¿no? Entonces, claro, eso no sería muy lógico dirimirlo con un escalafón, sino que eso hay un proceso de libre designación. En los tribunales y nuestro ministerio ya ha dejado claro que discrecionalidad técnica para elegir a alguien por libre designación no significa arbitrariedad. Es decir, ¿vale? Tú vas a intentar a elegir lo mejor, pero tiene que haber una cierta confianza, ¿vale? Es lo que difiere el concurso de la libre designación, ¿vale? Y en el caso de concurso de traslado, ¿ocurren que es cada año, cada 2 años o no hay una periodicidad? Normalmente sacan, cada año, 2 años sacan, ¿vale? Este año se ha retrasado un poco, se ha retrasado un poquito. Vamos, ya te digo, cada año, 2 años. No es la única fórmula, ¿eh? Luego hay excepciones también, no solo es el concurso de traslado. Pero bueno. A los criterios que os decía antes también estaba del escalafón, digamos, del concurso, también están los temas de conciliación y de cuidado de menores o de personas con discapacidad a tu cargo, lo que sea, ¿vale? Que eso también te puede dar puntos, digamos, ¿vale? Es importante decirlo, ¿vale? Pero bueno, a ver, Jaime, normalmente tardas pocos años en llegar a donde quieres llegar, ¿vale? No te puedo dar una cifra, pero bueno, en 2, 3 años lo sueles tener resuelto, ¿vale? Si se da muy mala cosa, pues a lo mejor algo más, pero normalmente va a ser menos que más, ¿vale? Pero Vale, bueno, y luego también te vas acercando, por ejemplo, si a lo mejor si eres de Málaga, pues no consigues Málaga directamente, sino Algeciras, y ya a lo mejor ya estás cerca, en fin, estas cosas que pasan, ¿no? O sea, que te vas acercando, ¿vale? muy bien, muchas gracias, Pepe. De nada. Más cosas. ¿Alguna cuestión más? Sí, bueno, una más. Soy Iván de Sí, nuevo. Iván. Jaime y yo somos un poco pesados. No, No, sí, no, estamos para eso. Eh, gracias a una- vosotros está siendo más dinámico, o sea, que preguntar. en el proceso de la OPE, ¿se tiene en cuenta de alguna manera, se valora de alguna manera la experiencia en el sector naval? Antes sí. Cuando yo entré, había unos puntos, de esos, había como 100 puntos, ¿no? Lo que os he explicado, los 20 del oral, más del test, los 20 no sé qué. Y luego había como 20 puntos donde te contaban, pues por cada año trabajado en no sé qué, en astilleros, 0, 1 punto. Y entonces, digamos que una vez superada la fase de los exámenes, si habías aprobado, eso te ayudaba en el cómputo general de puntos y te ayudaba mucho para elegir destinos. Yo viví esa época, ¿vale? Y además me parecía correcto. Parecía porque, hombre, al final la gente con experiencia pues subía de puntos y a mí me parecía razonable y correcto, ¿vale? Eso se perdió,
no sé si es que había alguna, digamos, alguna discrepancia con función pública, que es el Ministerio de Administraciones Públicas, que son los garantes de los procesos, ¿no? Pero eso se perdió. Yo entré con esa norma y ya te digo, digamos que los que más experiencia tenían luego se pusieron arriba, ¿no? O claro, tenías a gente que tenía visados en el colegio 100 o 200 proyectos, por ejemplo, y es lógico que esas personas, o gente que había Porque estado en Navantia vamos, en muchos en años. otras profesiones sí se acepta esto, ¿Cómo? pero en otras oposiciones, a otros tipos de profesiones, sí se acepta la experiencia, Sí, ya sea en el sector público o en el privado, ¿no? Entonces es un poquillo puede ser difícil de entender por qué aquí no. en los procesos del ministerio, cuerpos ingenieros navales, aeronáuticos, caminos, etcétera, creo que no está esa previsión. Yo ya te digo, Iván, yo lo considero razonable y correcto, pero no está. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Alguien que haya trabajado en astilleros, alguien que haya manejado normativa, alguien que pues al final le va a costar mucho menos, ¿no? Digamos, va a poder entender bien las cosas. También es verdad que los que han salido de la carrera también tienen otras ventajas, ¿no? Hábito de estudio, lo que sea, más digamos, más cercano en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en fin, cada uno juega sus bazas, pero bueno, no lo hay, Iván. Creo que no lo hay en ningún cuerpo de nuestro ministerio. Muchas gracias, Pepe. De nada. ¿Más cosas? Sí, una pregunta. Sí. En caso de estar trabajando en una administración y pasar a la administración del Estado, ¿toda tu antigüedad te la llevas contigo? Bueno, yo creo que eso está previsto, ¿no? En el Estatuto Básico del ¿En empleado público, ¿no? Yo creo que entras en la situación administrativa de servicios especiales por trabajo en otra administración, ¿no? ¿En qué estás? ¿En una comunidad autónoma o la local? en local, ¿no? Pues yo creo que tú entrarías en servicios especiales, ¿vale? ¿Vale? En tu puesto de la administración local, ¿vale? Y te llevas la antigüedad a la Administración General del Estado. Eso es Gracias. casi seguro, hombre. Igual me equivoco, ¿eh? Pero creo que sí. Con la situación de servicios especiales en esa, porque tú, sí, yo creo que tú entras con tu antigüedad en la Administración General del Estado, ¿vale? Pero bueno, eso habría que repasarlo un poquillo, ¿vale? Vale, gracias. Más cosas. Cámbiate de administración. Siempre la Administración General del Estado vas a estar mejor que en la local. Buenas, Pepe. Aprovecho. Marc, habla. Sí. Del tema de la certificación del inglés, ¿Sí? es cierto que hay que tener la certificación en un plazo de 5 años hacia adelante, ¿no? Bueno, hacia atrás. Sí, no lo he dicho, pero no te vale si la obtuviste en el 2008. Tiene que ser en los últimos 5 años, sí. 5 años, ¿no? Vale. Sí. O también hay que tener cuidado porque hay algún certificado tipo TOEFL que tiene una caducidad en sí mismo, en el propio certificado. Ujú. Entonces, Es que, por ejemplo, yo justo tengo el B2 de Cambridge y creo que este año justo cumple 6 años, mala suerte. Pero bueno, ya tendría que hacer. mira, si tienes el B2 de Cambridge, te coges, fíjate bien en el anexo, bucea un poco por internet, te coges la Ujú. próxima semana, pagas unos eurillos, Sí, no. te haces el examen y tienes el B2 de otro, Ujú. ¿sabes? Por no decirte nombres que no lo puedo decir, pero hay 2 o 3 exámenes que si te miras un poco por internet son muy sencillitos y que te dan Vale. el B2. Sí, sí, Te ya, ahorras un examen. lo tengo un poco mirado, no, sí, eso seguro. Vale, pues muchas gracias. Bastante fácil. Esto te lo dicen los profesores mismos de inglés, ¿eh? Que no es lo mismo el de Cambridge que otros, ¿vale? Vale, ok, gracias. Aprovecho mientras hay otra pregunta, porque es que yo no tengo, no sé por qué, no me aparece el chat, pero Verónica ha puesto en el chat el enlace a la sesión que he comentado antes sobre empleo público, que celebramos hace unos pocos meses, y el enlace a la normativa marítima, que es a través de la intranet de la web del colegio, ¿eh? Y que eso también puede ser muy interesante para todos los que vayáis a prepararos la oposición, porque está además, como he dicho antes, en 3 grupos, lo que es normativa
nacional, normativa europea y normativa internacional, o sea, de la OMI, convenios. Venga, más cosas, aprovechad, hombre. Sí, sí, aprovechar que tenéis aquí a Pepe súper dispuesto a contestar cualquier tipo de duda que tengáis. ¿Qué tiempo suele transcurrir entre un examen y otro, aproximadamente? Lo tienes en la convocatoria, tienes un plazo, desde que se publica la convocatoria al primer ejercicio, tienes un plazo de 3 meses, ¿vale? Y luego, salvo error o omisión, creo que el plazo total son de 6 meses para terminar el proceso. ¿O cómo es eso? No. 3 meses, 3 más 5, creo que son 8 meses. ¿Lo miramos? Venga, vamos a mirarlo. Porque te hablo un poco de memoria, ¿vale? Pero esto lo miramos muy rápido. Mira, en las bases, ¿no? A ver. Mira, bases. Mira, ya aquí tienes lo primero, ¿no? El plazo para la realización del primer ejercicio será de 3 meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria, teniendo la fase de oposición descrita en el anexo 1 una duración máxima de 5 meses. Claro, como tienes 3 meses para el primer ejercicio y luego tiene que durar 5 meses como máximo, son 8. Es exactamente lo que te he dicho. O sea, 3 el primero y... A ver, voy a cerrar esto. Voy a dejar... ¡Ay! O sea que si, por ejemplo, se convocaran el 1 de octubre, Sí, el examen sería, bueno, el 1 de enero, ¿no? cuando pudiéramos. Siguiente hábil o lo que fuera. El 1 de enero y luego habría hasta completar el mes de mayo para hacer todo el Eso proceso es. Eso es. hasta que se finalice el último ejercicio. Eso es. Y solemos, para ayudar a la gente, solemos Agotar. agotar todo lo que podemos. Tenéis también publicado, que os puede ser muy útil, un cronograma del año pasado, os lo voy a mostrar, ¿vale? Si queréis, pues muy rápido. Espera, que creo que antes no os compartí, creo que por error no os he compartido, pero bueno, son 3 más 5, lo pone en la convocatoria, ¿vale? Y ahora os voy a mostrar el cronograma, ¿vale? El cronograma del año pasado, que siempre que es aproximado, ¿vale? Pero bueno, sirve un poco de... Nosotros, de hecho, lo alargamos, un poquito. Desarrollo del programa, cronograma orientativo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, primer ejercicio a partir del Grande, 15. Pepe. Sí, perdona, Pilar. Así. Ana, que siempre cometo el mismo error. Bueno, como veis, el primer ejercicio el 17 de diciembre, ¿vale? La realización del segundo ejercicio para el 15 de enero, el tercero para el 22 de marzo y el último para el 25 de abril. Pero al final llegamos hasta mayo, creo recordar. Bueno, lo podemos ver, ¿eh? Lo podemos ver, a ver hasta dónde llegamos. El 19 de mayo creo que fue. En mayo, ¿no? O sea que digamos vamos, que agotamos todo lo que podemos porque al final es una ventaja que damos al opositor, vamos. Nosotros lo que queremos es cubrir las plazas. O sea, os lo digo de manera muy clara. No... A ver, voy a quitar el... porque estoy compartiendo. Ah, espera, dejar de compartir. ¿Vale? O sea que ampliamos los plazos para que todo el mundo pueda tener las máximas posibilidades. ¿Vale? Vamos, son 3 más 5, 8 meses. Es tiempo, pero bueno. Por eso os digo que si hay alguien que no ha empezado ahora, que no se desanime, puede empezar perfectamente ahora, porque el primer examen lo tendría en enero y te puedes pegar varias vueltas al temario perfectamente en estos meses, ¿no? ¿Vale? Más preguntas. ¿Nadie más se anima? ¿No hay ninguna duda? Bueno.
Bueno, al final el director general no va a poder estar, ¿no? Por lo que veo, Pepe. He tenido una llamada perdida, pero como lo tenía pagado no lo he cogido y no Pero le si puedo es atender. que hoy estaba fuera de Madrid, Sí, estaba en Galicia, que se presentaba una embarcación de salvamento marítimo, ¿no? He visto. sí. Y creo que viene también de viajes por el extranjero, en fin. Por eso te digo que lo tenía complicado en todo caso. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta adicional? Bueno, pues oye, yo creo que si ya nadie tiene ninguna pregunta, si te parece lo cerramos aquí. Recordaros recordaros lo que he dicho antes, ¿no? Que os hemos puesto ahí el enlace en el chat a la normativa y a la sesión sobre empleo público que habíamos celebrado. Recordad que desde el colegio, cualquier necesidad que tengáis a este respecto, os vamos a intentar ayudar y os vamos a ayudar, que también pondremos a disposición la posibilidad de tener una ayuda económica si vais a ir a algún centro donde os ayuden a preparar las oposiciones y bueno, pues que estamos para todo lo que necesitéis. Y bueno, a Pepe darle todas las gracias del mundo. De verdad que es un lujo, un auténtico lujo tenerte aquí y que nos dediques tu tiempo y tu conocimiento y experiencia pues para ayudar a que otros compañeros nuestros puedan también seguir un camino parecido al tuyo, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias a todos Disculpa, por vuestra asistencia, María del perdona. Mar. Sí, perdona, es que he estado mirando lo del chat para ver los enlaces que has dicho que Sí, bueno, y no me sale ningún chat. Entonces, es que estaría ay, interesado. Sí, sí, es que a mí me pasa lo mismo. no sé Y a He mí por qué también. no. preguntado, Vero, comprueba que lo ves. Y le he dicho, no lo veo porque a mí no me sale el chat en esta aplicación de Zoom. Yo no No, sé. a mí tampoco, y por eso, como estaría interesada en ver un poco lo que o sea, has dicho que Sí, salía. los dos enlaces. Sí, en plan Pues de ver un poco cómo funciona el día a día. ya, Mira, ya. María del Mar, Sí, soy Javier Molina. Si quieres, escríbeme un correo y te envío el enlace mañana mismo. Mira, me lo envías, me oyes, ¿verdad? sí, sí, sí. Mira, me Sí. escribes un correo a J. Molina, jmolina@ingenierosnavales.com. ingenierosnavales.com. ¿Vale? Entonces, Vale. ahí están enseñando en la pantalla dónde está la normativa, pero tú escríbeme un correo y me pides lo que sea y yo te lo adjunto, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Es que así Nada. me interesa lo que es la parte esta de saber un poco también cómo funciona el día a día del ingeniero. Entonces, pues así. Claro. Sí, sí, yo creo que es muy interesante para los que estáis un poco en estos asuntos, ambas cosas, bueno, por una parte eso, la normativa y por otra parte esa sesión que hicimos, es muy interesante. Así que sí, sí. Si alguien más lo necesita, como habéis anotado, mira, aquí está la jornada. Como habéis anotado la dirección de correo electrónico de Javier, que es el director de gestión del colegio y de la asociación, pues él encantado os pasa cualquier cosa que necesitéis y si no llamando o dirigiéndoos al colegio. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Y nada, Nada, encantados. puede, Pepe, si puede ser, me gustaría dar las gracias también en nombre de Benito al colegio por acogernos de nuevo y vamos, que para mí ha sido un placer pues estar rodeado de mis entrañables compañeros ingenieros e ingenieras navales y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad, Hanna, ¿vale? nada, muchísimas gracias a ti, Pepe, ya te lo he dicho, que es un lujo tenerte. Y nada, espero que los que nos han escuchado se animen y además aprueben, o sea, saquen el proceso con éxito y podamos cubrir todas las plazas, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos, que paséis una buena tarde. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias. Adiós.